de analizar este tema conjuntamente con un dirigente de La Plata que es especialista en defensa de usuarios y consumidores, que es nuestro conocido Henry Steinmayer. Henry, ¿qué tal? Buenos días, José Picón te saluda. Buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, Henry. Che, bueno, un poquito, estábamos charlando sobre esta decisión de ARBA. ¿Vos como qué analizás y qué ventajas y desventajas le encontrás? A ver, no cabe duda que hay una ventaja que tiene que ver con el eliminar esta cantidad de papel que se debe imprimir para llegar las boletas, para que lleguen las facturas, y que tiene que ver con la ecología y que tiene que ver con la facilidad que otorga el recibir un mail con la factura. Ahora, lo que nosotros hacemos mucho hincapié es en la cuestión de que, bueno, hay que garantizar el derecho, el derecho a la información, lo que es uno de los derechos de los consumidores que están garantizados tanto en el artículo 42 de la Constitución Nacional como a lo largo de la Ley de Defensa del Consumidor. Entonces, el artículo 4 de la Ley de Defensa del Consumidor es muy claro respecto a la obligación que tiene el proveedor, que tiene digamos, en este caso, ARBA, si bien no es una relación de consumo, esto uno tiene el rol de contribuyente en ARBA, pero digo, ARBA tiene que garantizar que todos los contribuyentes accedan a la información. ¿Por qué decimos esto? Porque más allá de la masificación que puede tener Internet, más allá de la masificación que tiene la cuestión digital, no se nos puede escapar que hay un montón de gente que por cuestiones de edad, de desconocimiento, cuestiones económicas, no tiene acceso a Internet. Claro, Digo, claro. O sea, la mayoría tenemos un teléfono, un teléfono inteligente, un smartphone que nos permite acceder a todas estas cosas. La mayoría tenemos en nuestra casa una computadora con acceso a Internet. La mayoría, pero digo, hay un sector que no lo tiene. Entonces, claro, ojo que a ese sector lo dejamos totalmente desprotegido. Hay una discusión, sí. Hay una discusión en este momento a raíz del último, de este famoso megadecreto de Macri, que modificó la Ley de Defensa del Consumidor. Hasta ahora se suponía que vos tenías que tener digamos, si vos no decías nada te tenían que mandar el papel, te tenían que mandar la factura en papel. Esto para todos, no solo para ARBA. Ahora, con la modificación es al revés. Si vos no decís lo contrario, la información o la factura van vía digital. Yo lo que recordaría es que hace mucho tiempo, no es el caso de ARBA, pero sí de muchas empresas, las tarjetas de crédito, por ejemplo, sí, que ya no mandan la factura en papel, te mandan la digital, pero que en esto, cosa que solo pasa en Argentina, te siguen cobrando en algún caso el gasto de envío. Sí, el de emisión. ¿No? Sí, el de emisión. Claro, sí. A pesar de que vos... bueno, entonces, digo, hay que garantizar a la gente que aquel que diga, no, yo quiero seguir recibiendo la factura de papel, tiene que tener la posibilidad, porque además eso, más allá de la reforma, eso es lo que dice la ley. Porque eso sería garantizar el derecho a la información. Porque sabemos que para mucha gente no es lo mismo sentarse en la computadora. Está comprobado que los controles, si bien con ARBA no hay tanto para controlar, digo, pero si vos agarrás una factura de celular, seguramente si la tenés en papel, la controlás mucho más, mirás todos los ítems, y si la mirás en la computadora, lamentablemente la controlás mucho menos. Esta es una realidad, digo, esto es algo que lo hemos visto con muchísima gente. Y Henry, y con la gente entonces que porque hay, como bien decías vos, hay gente que no tiene acceso a Internet, sí, por muchísimos, gente grande y no tan grande tampoco, por una cuestión de costos también. Sí, puede ser una cuestión económica. ¿Qué va a pasar con esa gente entonces? A ver, yo te digo lo que se me ocurre, conocida la noticia hoy, que nosotros vamos a impulsar desde nuestra asociación primero y a través del trabajo que hacemos en lugares como la Defensoría del Pueblo. Lo que me parece que hay que tener, ARBA tiene que garantizarle a la gente un teléfono, un lugar donde llamar y decir, yo quiero seguir recibiendo la factura porque no tengo acceso a Internet. Aquel que por alguna razón no quiera o no pueda leer su factura
en internet, porque digo, insisto, cuando uno ve, hay varios canales, la web, la aplicación, bueno, pero todos están ligados a eso, a la conexión a internet, al teléfono, a la tablet, a la que hay cuestiones que no, que bueno, que la gente no las tiene, que algunos pueden no tenerlo, o pueden no utilizarlo. Entonces, lo que nosotros decimos que para que la gente tenga garantizado su derecho a información, hay que garantizarlo a aquel que lo quiera, y vuelvo a la ley que lo dice, que tenga la posibilidad de recibir la factura en papel. Henry, o sea, algo tiene que garantizar eso. Henry, Roberto Pascual soy yo. ¿Cómo te va? Bien. La pregunta, vos estabas haciendo referencia a que de alguna manera el gobierno estaba impulsando ese decreto de necesidad de urgencia que después desdobló en 3 proyectos de ley. De todas maneras, el tema es bastante complicado porque aparentemente como el bloque de Cambiemos se retiró de la Cámara de Diputados cuando se trataba del tema, quedó, en rigor, quedó vigente el DNU que suspende la aplicación de la ley que vos haces referencia. Entonces, ¿qué se piensa hacer con respecto a eso, no? Teniendo en cuenta, porque más allá de lo que diga la ley, a partir del decreto de necesidad de urgencia que está vigente, quiere decir que eso que dice la ley de alguna manera está un poco en veremos, ¿no? Hasta tanto No, está bien, de todas maneras, más allá del cambio, que a nosotros no coincidimos, no nos parece correcto, de todas maneras, aún con el cambio, la ley le garantiza a aquel consumidor que quiera recibir el papel, lo tiene que manifestar, y el proveedor, sea quien sea ARBA, sea la empresa de celulares, la empresa de cable o la empresa de gas, tienen que garantizarle que le llegue la factura en papel. Acá lo que va a haber que buscar la forma, digo que la situación está planteada y yo lo decía para ARBA, hay que buscar la manera de que exista un 0800, una forma fácil para el consumidor de poder manifestar que quiere seguir recibiendo la factura en papel. Entonces, a lo mejor el 99% dice que la quiere recibir de manera digital, o no dice nada y la recibe de manera digital, pero hay que garantizarle, aunque sea ese mínimo del 1% o del número que sea, hay que garantizarle que pueda recibir la factura en papel. Porque al margen del cambio que impulsa el gobierno en la ley, queda claro que aquel que opte por el papel, el proveedor tiene que garantizarle el papel. Lo que cambia es que antes, si vos no decías nada, te mandaban el papel. ¿Me entendés? Sí. Ahora, si vos no decís nada, te lo mandan en forma digital. Claro. Pero si vos decís, quiero seguir recibiendo el papel, la empresa o quien sea tiene que mandarte la factura en papel. Perfecto. Henry, la última, porque sé que estás saliendo de una o entrando a una reunión. Estamos ahí haciendo una audiencia. Estás en una audiencia. Si podemos defender a los consumidores. Muy bien. Así la última, así no te distraemos. Ahí se viene el aumento de la tarifa de gas, la aplicación el radial aumento ya está dispuesto, ahora la aplicación, la efectivización. Y hay un debate muy fuerte en torno de los cambios que se van a aplicar respecto de la tarifa social y su incidencia sobre los sectores más vulnerables, fundamentalmente. Y ahí la Defensoría del Pueblo ha hecho alguna crítica bastante fuerte respecto de estos cambios, y básicamente dice que va a terminar perjudicando a aquellos consumidores y a aquellos beneficiarios, en realidad, de la tarifa social. ¿Cómo es esta historia? ¿Qué es lo que está pasando con esto? Bueno, acá lo que cambia, lo que cambia es, digamos, hay una cuestión de números. Antes, digamos, si vos gastabas hasta 100 metros cúbicos, creo que era, vos no pagabas nada. Bueno, pagabas la tarifa social, el costo de la tarifa social. Sí. Ahora la tarifa social corre hasta 73 metros cúbicos. Después, en los próximos 73 metros cúbicos pagás ¿cómo se llama? Pagás el 75% de aumento y después pagás un mayor aumento. Entonces, la gente, digamos, calculando que tenés Bueno, se nos cortó. Se nos cortó. Bueno, sí, hay un gran barullo con el tema de la tarifa social, efectivamente. Vamos a ver si lo podemos retomar.
Sí, vamos a ver si lo podemos retomar a Henry. Es complicado el tema, te digo, porque va a tener muy fuerte impacto, evidentemente para ciertos sectores. La tarifa social bonificará por mes el 100% sobre los primeros 87 metros cúbicos de gas consumido. Sí. Del 75% sobre los 87 metros cúbicos siguientes, y desde los 174 metros cúbicos el beneficio desaparecerá. Ahí lo retomamos. Ahí lo retomamos con Henry. Bueno, Henry, un poco... perdón, sí. Esto de los celulares también son Sí. un tema siempre que habría que discutirlo. Sí. porque lejos de comunicarnos nos incomunican. Se comunican, sí. No. Bueno, lo que la Defensoría está planteando y que no descarta ir a la justicia es que estas modificaciones en la tarifa social hace que los sectores de menores ingresos van a terminar pagando mucho más de lo que creían que iban a pagar. Y de hecho ya se están recibiendo facturas con aumentos muy sustanciales. Yo corrijo porque se me había hecho un lío con los números. Sí. Vos lo estaba diciendo. O sea, la tarifa social se bonifica al 100% en los primeros 87 metros cúbicos. Sí. Después, paga el 75% sobre los 87 metros cúbicos siguientes, y en determinado momento desaparece el beneficio. Claro. Entonces, la gente que venía con un esquema de consumo, que venía con un esquema de funcionamiento de la tarifa social, se va a encontrar con la sorpresa, y de hecho ya está pasando cuando convengamos que todavía no empezó a hacer frío. Exacto. Entonces, en los meses más duros se va a encontrar con esta situación de que va a pagar mucho más. Bueno, la Defensoría está planteando el tema ante el ente regulador nacional regulador del gas, el ENARGAS. Nosotros integramos en la Defensoría que a mí me toca coordinarlo, un consejo consultivo de asociaciones de consumidores, y tenemos una reunión la próxima semana donde vamos a plantear este tema, y vamos a también desde el consejo consultivo que firman todas las asociaciones de la provincia de Buenos Aires, vamos a elevar un pedido y un replanteo del tema, y no se descarta en el marco de la Defensoría ir a la justicia para para que no terminen, digo, en el discurso de tarifa social. Los que menos tienen van a terminar sufriendo como un doble aumento, digamos, ¿no? Entonces, bueno, porque la tarifa social no va a servir para cubrir nada. Entonces, bueno, esta es la situación cuando uno va analizando, y esta es la situación, y volvemos al inicio de la charla, cuando la información que brindan las empresas no es buena. Entonces, hay algunos que todavía no sabemos qué factura de gas estamos pagando, ¿viste? Porque no, entonces, y cuando vos mirás, ¿por qué el año pasado gasté más y ahora igual sigo pagando 3 veces lo que pagaba? Y nos dijeron que el aumento era de tanto, pero cuando se aplica el aumento nunca es de ese porcentaje que te dijeron que iba a ser. Entonces, bueno, está bueno que la Defensoría vaya, como te digo, al ENARGAS primero, que debería ser quien controle, con las dudas que siempre planteamos sobre estos casos, y por otro lado la justicia, que podría acomodar la situación. Henry, y ahora la última, ¿ahora cómo era? Hasta ahora, ¿cómo era la tarifa social? ¿Qué es lo que te cubría, digamos? Yo, si no estoy mal informado, la tarifa social te cubría un monto mucho más grande. Yo creo que eran 300 metros cúbicos, pero capaz que se me escapa ahora el número, sinceramente. Sí, pero digo, por eso digo, a mí me parece que era un número, algo así como 300 metros cúbicos. Entonces, quien hoy gaste 300 metros cúbicos, que no es una locura, digamos, ese es el tema. Digo, no es que estamos diciendo, festival de gasto de gas. Quien gaste eso se va a encontrar con que va a pagar muchísimo más. Claro. ¿Vos tenés más o menos un monto del consumo promedio, así, de los sectores, digamos, habituales, en promedio? ¿Cómo? Si tenés un promedio más o menos del consumo, ¿cuánto sería más o menos un hogar? No, en este momento la verdad son esos números que uno lee y después se te pierden y se te escapan. Pero yo creo que el número de 300 metros cúbicos era el número que tenía el tema de la tarifa social, justamente por eso, porque es como un promedio, digamos, mínimo de gasto. Cuando vos entras a gastar más de eso, o sea,
cuando entra a Tama es donde se pierde totalmente el tema. Claro, está. Bueno, Henry, no te molestamos más, te agradecemos como siempre No, por favor, la deferencia. Muchas gracias. Y bueno, y hay que hacer algo con este tema de las boletas, porque hay mucha gente grande preocupada, realmente. No, yo creo y que vos es sabés un que tema... Y vos sabés, Henry, que la gente grande es la que más cultura de pago tiene, y es la que más se preocupa por eso. Te iba a decir, es la que más se preocupa porque es como decís vos, es la que siempre tiene miedo de pagar. Yo te podría contar varias anécdotas de gente que le estábamos haciendo el reclamo y mientras le hacíamos el reclamo, personas mayores fueron y pagaron. Claro. Y le decían, pero yo no quería el miedo, viste que además mientras hacía el reclamo no te cortan ni gas ni la luz, porque vos estás discutiendo. Sí. Y fueron y pagaron, en algunos casos después le devolvieron, en otros por supuesto que no. Pero es por esa necesidad de no deber nada y de pagar, y además de ver lo que están pagando, eso me parece, y no usan internet o no usan el teléfono o no usan la tablet, entonces eso se tiene que tener en cuenta. Hay que garantizarle el derecho a información. Perfecto, gracias Henry, te mandamos un abrazo. Un abrazo. Hasta luego.